Muy buenas tardes para todos, sean todos muy bienvenidos a este tiempo en el Señor. Nos gozamos, luego de tanto tiempo, el poder estar compartiendo de la palabra de Dios, compartiendo este tiempo para edificar nuestras vidas, porque es una necesidad el edificar nuestra vida por medio de la palabra de Dios. Lo necesitamos, así que sean todos muy bienvenidos a este tiempo. Animamos a que puedan estar compartiendo esta transmisión con sus conocidos en sus redes para que pueda el mensaje de la palabra de Dios llegar a muchas vidas más. El Evangelio es poderoso y el mensaje de Cristo es tan sencillo, pero muchas veces la dureza de nuestro corazón no permite que el Evangelio llegue. Por eso en esta tarde estaremos mirando esa supremacía de Cristo como predicador. Y ¿saben qué es tan maravilloso poder ver a Jesucristo, esa persona de Él, ¿verdad? Que se eleva sin comparación y no se iguala a ningún otro predicador, porque Cristo es nuestro predicador supremo en la historia de la humanidad. No hay ningún otro como Él. La manera en cómo Él transmitió el mensaje de Dios, la manera en cómo Él enseñaba a las multitudes, la manera en cómo Él testificaba de Cristo. Vemos tantas parábolas para que los religiosos de la época no comprendieran, no entendieran lo que el Señor estaba diciéndole. Muchos lo entendían, pero habían otros tantos que no comprendían lo que el Señor decía a través de esas parábolas. Por eso, hermanos, ver su mensaje, el método en cómo Él enseñó, esa misma persona, ¿saben qué? Lo distingue radicalmente de cualquier otro profeta, maestro, líder religioso, lo distingue. Porque vemos a este Dios enseñando de manera tan clara. No hubo persona en la época del Señor que el mensaje de Jesucristo no hubiera llegado. El mensaje de Dios fue transmitido. Para eso vino, Jesucristo vino a este mundo para traer esperanza, vida eterna. Vino para cambiar la vida del pecador y que dejaran de vivir una vida religiosa. Porque muchos vivían una religiosidad, una falsa comunión. Vivían algo que para el Señor era reprobable. Y el Señor vino para que ellos pudieran tener esa verdadera comunión. Vino para abrir sus ojos, vieran más allá. Y hermanos, tenemos que comprender esta supremacía de Cristo. Porque no solamente va a enriquecer nuestra fe, sino que es un estándar para todo aquel que aspira a comunicar las verdades divinas. Déjame decirte que esto no es simplemente para pastores ni para aquellos que predican a través de un púlpito. Todos, cada uno de nosotros debemos de estar preparados para transmitir las verdades de Cristo con claridad y sencillez. Por eso, hermanos, quiero leerles Juan capítulo 1, versículo 1. Juan 1 dice la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y vamos a orar y pedir la bendición del Señor en este tiempo. Padre, es en el nombre del Señor Jesucristo que venimos a tu presencia en esta hora. Elevamos nuestro corazón delante de ti para que estés obrando con gran poder, Señor, en nosotros. Necesitamos y queremos oír tu voz, esa voz que transforma, esa voz, oh Dios, que cambia. Ayúdanos a cada día a aferrarnos más a ti. Aumentanos la fe, ayúdanos a creer más en ti, a vivir por fe, Señor. Habla a mi corazón y al corazón de mis hermanos, y que tú obres con gran poder en el corazón de aquel pecador que aún no tiene a Cristo, oh Dios. Pero ayúdenos a nosotros como cristianos a poder comunicar y transmitir las verdades de Cristo con sencillez. Padre, para que el Evangelio haga su obra. Nosotros sembramos, podemos regar, pero el crecimiento es de ti, Señor. Bendice este tiempo, ayúdanos a estar atentos, nuestra mente, nuestro corazón aquí, Señor, en esta hora, para que tú nos estés hablando, porque queremos escucharte. A ti sea la gloria en este tiempo, en el precioso nombre de Jesús. Amén, Señor. Es maravilloso, ¿verdad?,
poder ver la autoridad absoluta de Cristo en su predicación. Hermano, déjeme decirte que la autoridad de Cristo no provenía de una escuela rabínica, ni porque él había aprendido de los mejores, ni porque había sido nombrado sacerdote o del apoyo popular. No venía, hermano, de esa autoridad de Cristo por su reconocimiento y título. Su autoridad emanaba de Cristo, una autoridad dada por el Padre para predicar el Evangelio. Él no necesitaba reconocimiento. Miren el título aquí, fulano de tal, teólogo. No, hermanos. Jesucristo no necesitaba de eso. Su autoridad venía de Cristo. Y esa misma autoridad se nos es dada a ti y a mí para predicar el Evangelio de Cristo a esas almas. No necesita reconocimiento. Muchos quieren el reconocimiento. Predicamos la palabra detrás de un púlpito. Reconocimiento, no, hermanos. Si Jesucristo fue siervo, dejó su gloria, dejó todo para ser hombre y ser siervo. Vino para servir y no para ser servido. Siendo Él el Hijo de Dios, cuanto más tú y yo, siendo pecadores que hemos sido redimidos, hermanos, tenemos que servirnos los unos a los otros y servir y dar el mayor ejemplo a los que están allí afuera sin Cristo. Esa autoridad venía directamente de esa naturaleza divina, de su relación única con su Padre. Tenía una relación perfecta, hermano. Nuestro mayor modelo a seguir, esa relación perfecta que su Hijo tenía con su Padre. Vemos al Señor Jesucristo en todo momento, buscando a Dios en oración. Buscándole en todo tiempo, apartaba su tiempo, aún siendo muy de noche, dice la palabra, él iba y se apartaba y allí tenía su tiempo con su Padre, era la necesidad, a pesar de que era el Hijo de Dios, a pesar de que era enteramente hombre y enteramente Dios, tenía la necesidad de tener ese tiempo con su Padre. ¿Cuántas veces, hermanos, el mundo, su pensamiento, su filosofía, se quieren adentrar en la vida del creyente, corromper aquello en el cual se transmite la imagen de Dios viviente? Satanás corrompe, ¿verdad?, la imagen de Dios en nuestro vivir diario. No se deja ver muchas veces con transparencia porque permitimos que Satanás opere con gran engaño en nosotros y en nuestra vida. Dios quiere que tú y yo tengamos una relación cercana con Él, no una relación distante con nuestro Padre. A veces caemos de, Dios ya todo lo sabe porque es Dios, y damos por sobreentendido. Dios quiere tener una relación personal contigo en el cual tú le reconozcas como tu Creador, como tu Salvador, como ese Dios soberano que está por encima tuyo. Y es ese Dios que está por encima nuestro que quiere que su creación se someta a Él y le reconozca. A veces decimos, pero Dios ya sabe por qué Dios nos ha obrado, porque Dios quiere que tú y yo nos quebrantemos de corazón ante su presencia y clamemos a ese Dios misericordioso, justo y verdadero. La palabra de Dios es tan clara, hermanos, y muchas veces somos nosotros que no llegamos a comprenderla. ¿Por qué? Por la dureza en nuestro corazón. Hermanos, ver esa fuente divina, esa palabra encarnada, ¿saben qué? Es maravilloso ver que a diferencia de los profetas, que ellos decían, así dice Jehová. Los profetas hablaban de esta manera. No decían, así como yo digo y como a mí me parece. No, así dice Jehová. Ellos hablaban palabra de Dios. Sin embargo, vemos la diferencia entre Jesús, porque Jesús decía, yo os digo, porque Él era la palabra de Dios encarnada. Él era ese Dios viviente que había venido a este mundo. No necesitaba recordar, yo os digo.
está diciendo. No era un mero mensajero, sino era el mensaje mismo. Era esto el mensaje de Dios. Por eso en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En otras palabras podemos decir, en el principio era Jesús, y el Jesús era con Dios, y el Jesús era Dios. Un versículo que, hermanos, que también nos muestra la Trinidad de nuestro Dios. Por eso desde el principio el mensaje era Jesucristo. Pero podemos apreciar, como dijimos, que habla sobre la Trinidad. Nos muestra en el principio, desde la creación, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, Dios. Antes de que todo existiera, antes de que todo fuera puesto en orden, porque Dios no es un Dios de caos, es un Dios de orden. Todo aquello que estaba desordenado, Dios comenzó a dar un orden y creó Dios, ¿verdad? Separó las aguas de las aguas, llamó el día, la noche y la tarde. Y luego vemos, ¿verdad?, el trabajo que Dios le designó a Adán, ponerle nombre a cada bestia del campo. Es maravilloso, este es nuestro Dios, que es el que está desde el principio, el que estuvo desde la época, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, y el Dios que estuvo en el Nuevo Testamento presente, es el mismo Dios que está presente en nuestro tiempo. Sigue siendo fiel, un Dios que no cambia, un Dios inmutable, un Dios que permanece por todas las generaciones. El Dios al cual anunciaron por muchísimos años en el Antiguo Testamento, profecías y profecías de cómo sería la muerte del Señor, no sería quebrado hueso. Pero tantas cosas. Tendría sed y le darían vinagre de beber. Hermanos, el Antiguo Testamento anunciando la venida de ese Salvador. Luego ese periodo de silencio, ¿verdad?, donde Dios no se manifiesta. Y luego vemos a este Juana Bautista: preparad el camino del Señor. Preparad el camino del Señor. Y ese es el mismo mensaje que debemos de dar, porque Cristo va a venir. ¿Estás estás enderezando la senda de tu vida? ¿Estás procurando de que otros que están muertos en sus delitos y pecados vengan a la senda de Cristo y pongan sus ojos en Él? Porque en cualquier momento está para venir, y qué triste sería que tú te vayas y que otro se quede porque fuiste indiferente al mensaje de Cristo. Si el Salvador, si Jesucristo trajo este mensaje, se encarnó para traer el mensaje, ¿cuánto más nosotros debemos de tomar ese mensaje y predicarlo, no distorsionarlo, enseñarlo tal cual como está? La sencillez, con humildad, con mansedumbre, con compasión, porque esa alma tiene necesidad de Cristo, aunque muchas veces su ceguera espiritual no se lo permite reconocer y no se lo permite ver. Lo único que desnuda al hombre ante los ojos de Dios es la palabra. Lo hace ver su miseria espiritual. Lo hace ver que ante los ojos de Dios está muerto porque su pecado no le permite acercarse a Dios. Pero yo oro a Dios. Si no has nacido de nuevo, tu oración no llega a Dios y nunca llegará a Dios, al menos que nazcas de nuevo y entregues tu corazón a Cristo. Porque la única oración que Dios escucha de un pecador es: Señor, perdóname. Hasta que tomemos esa comunión con Dios, Él va a escuchar nuestra oración. Pero si no has nacido de nuevo, tú podrás orar, y Dios nunca va a obrar. Porque Dios no se complace del pecado de nadie. Dios no se une al pecado de nadie. Dios no comparte el pecado de nadie. Dios lo desaprueba y lo rechaza. Y a veces está todo bien, pecado, pequé, Señor, perdóname. Dios es misericordioso, pero no juguemos con su misericordia. Jesucristo era el cumplimiento de la palabra perfecta. Lo que anunciaron los profetas se cumplió.
Se cumplió, hermanos. Por eso es maravilloso. ¿Cómo no anunciar que Cristo va a venir? Porque se va a cumplir. La palabra de Dios siempre se cumple y siempre se va a cumplir. Dice Isaías, capítulo 11, versículo 1. Isaías, capítulo 11, versículo 1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de su raíz. ¡Qué maravilloso lo que está diciendo Isaías!, ¿verdad? Se estaba anunciando el surgimiento del Mesías. ¿Saben de qué? Desde la línea de David. Esa vara y el vástago representando a Cristo como el renuevo prometido. No está todo terminado, está diciendo. Saldrá un varón del tronco de Isaí y un vástago retoñará. Aún hay ese rayo de esperanza, no todo está perdido. Recuerden la profecía, saldrá ese Mesías prometido. Pero iba a salir, trayendo esa esperanza, esa justicia y esa restauración que necesitaban. Un pueblo rebelde, un pueblo duro de servir, un pueblo que fue confrontado hasta lo último, un pueblo que aún en el Nuevo Testamento fue confrontado. Esteban los confrontó con su religiosidad. Esteban los confrontó y le dieron muerte. Sin embargo, fue fiel al mensaje de Cristo, fue fiel. Y muchas veces ser fiel al mensaje de Cristo va a implicar consecuencias, porque la vida en Cristo no es color de rosa. Proclamar el mensaje de Jesucristo, mis hermanos, muchas veces pondrá en riesgo nuestra vida, pero ¿aseguraremos nuestra vida eterna o nuestra vida terrenal, que es corta, que no sabemos cuándo llegará nuestro último día, o nuestra vida eterna con Cristo para estar juntamente con Él para siempre? Cuánta esperanza, hermanos, en el poder decir: prefiero morir con Cristo que vivir en esta tierra. Pero allí estaba esta promesa. Él iba a traer esperanza, iba a traer justicia e iba a traer restauración. Dice Juan capítulo 1, versículo 14. Juan 1, 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese verbo, Jesucristo, ese verbo que era eterno, que era divino, se hizo humano, se despojó, y aquel verbo fue hecho carne. Hermanos, fue hecho carne. Dice: y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Saben que hay muchos que no lograron ver la gloria de Dios. Dinos pues tú quién eres. ¿Quién realmente eres tú? Pero muchos sí lograron ver la esencia del Padre en Jesucristo. Muchos lograron ver y contemplar al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice el Señor. Porque era en esencia el Padre. Él aún así dejó de ser Dios, pero Él asumió, ¿verdad?, la naturaleza humana. Él no dejó de ser Dios. Él no dejó de ser Dios, en ningún momento dejó de ser Dios. Sin embargo, Él tomó este cuerpo humano, naturaleza humana, sufrió, lloró, fue tentado, todas las etapas el Señor Jesucristo pasó. Y en ningún momento Él cedió. En ningún momento Él dio el brazo a torcer, ni cedió a Satanás. Y por eso Juan afirma haber visto la gloria de Cristo. No había visto solamente la gloria de Cristo en los milagros, había visto la gloria de Cristo en su carácter, ese lleno de gracia, lleno de verdad, lleno de misericordia. Era la verdad encarnada.
el cumplimiento de la verdad estaba entre medio de ellos y no querían ver, no querían contemplar, no querían creer. Pero allí estaba el Verbo de vida, caminando entre ellos, testificando y compartiendo el mensaje de esperanza. Y hoy en día afrontamos los mismos desafíos, predicamos al Cristo que no solamente fue crucificado, sino que también resucitó, que está juntamente con Cristo. Predicamos al Cristo que dio su vida y afrontamos las mismas cosas que el Señor sufrió: persecución, desprecio, rechazo. Y aún así no seguimos de predicar el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, mas para algunos es locura el Evangelio. Pero para nosotros que hemos alcanzado la misericordia de Dios, hermanos, si miramos nuestra vida vieja y la de ahora, podemos decir realmente es poder de Dios para salvación. Pero para muchos aún sigue siendo locura, algo incomprensible, mi mente no lo entiende. Pero saben que al momento en que Jesús habla con las personas, ¿no?, sus palabras estaban sazonadas de gracia, de amor y de verdad. Siempre. Esa es la manera cuando hablamos con un inconverso que no tiene a Cristo. ¿Cuál es debe ser nuestra manera de hablar? Sazonadas de gracia, de amor y de verdad. Y a veces nos enojamos porque no comprende la verdad de Cristo, no sabe que está muerto en sus delitos y pecados. Y no podemos hacer nada. Pero sí rogar al Señor que nos capacite, nos prepare para sembrar la palabra de verdad, esa palabra de Dios, esa palabra sazonada con la gracia de Dios, con esa misericordia, con esa paciencia. Bueno, quizá uno lo comprendió al Evangelio, pero oportunidad que tú tengas para compartir de Cristo es almado nuevamente la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que es una espada de dos filos, que penetra lo más profundo del corazón y muchas veces deja a esa persona sin palabras, no sé qué decirte. Eso es lo que hace el Evangelio, enmudece y deja muchas veces sin respuestas al ser humano, pero que también calla nuestras dudas, porque la palabra de Dios es suficiente. No hay nada que la palabra de Dios no pueda realizar, pero son verdades que el ser humano necesita escuchar siempre. Nunca callemos al decir que es un pecador, que está muerto ante los ojos de Dios y que si muere sin Cristo abre sus ojos en un infierno y en una condenación. Porque la vida en Cristo es una vida negada, crucificada a nosotros mismos y más entregada a Cristo. Por eso Jesús nunca habló con engaños, porque en Jesús había un profundo deseo, ¿verdad?, de que las personas conocieran la verdad. Estaba el deseo de que ellos conocieran, entendieran las verdades que Él estaba tratando de transmitir. Esa verdad que los haría libres, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, decía Él. Y muchos no quisieron vivir esa libertad, prefirieron seguir bajo la esclavitud del pecado y de sus deseos, cuando Cristo vino a darles la verdadera libertad. Libertad de vivir esclavos de la religiosidad. Jesús quería que ellos vivieran una comunión plena con nosotros. Y la pregunta es para nosotros, hermanos, ¿hay en nosotros este mismo sentir que había en Jesús de hablar con verdad y en amor? Porque la palabra dice, no haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¡Qué frase, hermanos! Nos confronta con nuestra realidad muchas veces. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil se hace muchas veces tener el mismo sentir que tuvo Jesucristo.
Sin embargo, luchamos cada día y batallamos con nuestra condición pecadora, porque necesitamos de Cristo, necesitamos de cada día, ¿verdad?, vivir esa comunión plena con Él para que la palabra de Dios nos siga confrontando y nunca se calle la voz de Dios en nosotros y nuestra fe comienza a menguar. Por eso, hermanos, en otros tiempos nosotros estábamos perdidos en este mundo, en el pecado. Y Dios a través de alguien nos hizo llegar el mensaje de amor y de verdad que nuestras vidas se estaban necesitando, porque fue así. Tú y yo no vinimos a Cristo porque sí. Quizás algunos tuvimos el privilegio de nacer en una familia cristiana, pero muchos no tuvieron este privilegio y eran como ovejas, ¿verdad?, que estaban perdidas, cada cual por su camino. Y el Evangelio llegó a través de algún hermano que llegó a tu vida golpeando, presentándote el Evangelio, confrontándote con tu realidad, donde pasarás la eternidad luego de la muerte. Nosotros estábamos perdidos, mas fuimos alcanzados por la gracia de Cristo. Fuimos alcanzados por Cristo. Qué maravilloso, ¿verdad?, nuestro Dios. Ese Dios que nos ha alcanzado, nos ha perdonado y ahora tenemos esta gran comisión de ir y predicar el Evangelio con humildad, con sencillez, con mansedumbre, pero confrontando con el Evangelio. Porque Jesucristo siempre confrontó el pecado, nunca lo apañó. Hermanos, cuando miramos en Juan 1:1, ¿no?, veremos este pasaje que establece la divinidad y eternidad del Verbo, ese Dios que no tiene principio ni fin. Pero aquí en Juan 1:14, ¿qué vemos? La humanidad de Cristo revelada. Lleno de gracia y de verdad, se encarnó, habitó entre nosotros. No fue alguien distante, no fue un desconocido, no, habitó entre nosotros. El Señor vino a este mundo, estuvo. Muchos testigos le vieron y esos testigos con fervor proclamaron el Evangelio, dieron su vida por causa de Cristo. Murieron en el Coliseo romano, murieron despedazados por las bestias, murieron por esconderse, pero no por temor a su vida, sino porque querían que el Evangelio de Cristo siguiera adelante. Por eso Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre. Él es ese Dios que no tiene principio y fin. Pero también vemos su parte humana. Los hombres creyeron haberle matado. Al fin terminamos con Jesucristo. Terminamos con este que se hace llamar el Hijo de Dios. Y lo tremendo de todo fue que su palabra se cumplió y al tercer día resucitó y aún pretendieron esconderle, pretendieron callar a la gente, pero no pudieron ocultarle porque la tumba vacía hablaba más fuerte. Esa tumba vacía, hermanos, fue el cumplimiento de que Él resucitaría. Él había mencionado, ¿verdad?, que Él iba a derribar ese templo y lo iba a reconstruir, y ellos pensaban de que era el templo físico. Pero este está loco. Todo el tiempo que nos llevó a nosotros levantar este templo, y este dice que al tercer día lo va a reconstruir. Pero no podían comprender y descifrar que el Señor Jesucristo estaba hablando de su templo físico, de que iba a morir, pero al tercer día Él iba a resucitar victorioso, porque la muerte no le iba a retener, porque Él era Dios, porque era el cumplimiento de las verdades y de las profecías. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 8. Filipenses 2, 6 al 8. Dice así la palabra de Dios: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte,
y muerte de cruz. El cual, siendo en forma de Dios, está diciendo, su esencia, no estimó el ser igual a Dios, no le importó. No fue un motivo para aferrarse, yo soy Dios, ¿cómo? ¿Voy a descender, humillarme? No, se despojó, no consideró, le importó más el alma pecadora, le importó dar su vida por un pecador. Y tomó esa forma de siervo, hecha semejante a los hombres, dice. Y aún estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ya habiéndose hecho hombre y estando habitando entre nosotros, se humilló a sí mismo. ¿Cuántas situaciones el Señor pudo haber dicho, yo soy Dios? Y haber resuelto tantas circunstancias, ¿verdad? Con el aliento de su palabra. Y haber descendido sus ángeles y haber eliminado todo. Allí en el Calvario, ¿verdad? Me imagino, ¿verdad? La multitud de ángeles aguardando, ¿verdad? A las puertas del cielo, mirando ese hecho. Aquel dijera, sálvenme. Y no dudarían, hermano, no dudarían. Porque los ángeles no se resisten a una orden del Señor. Y muchas veces nosotros somos duros de cerviz, tenemos el cuello duro para obedecer la palabra de Dios. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta los últimos días de aliento de vida, el Señor se fue obediente al Padre, cumplió, llevó a cabo la voluntad del Padre, la palabra encarnada. Era el mensaje encarnado y ese es el mensaje que tú y yo debemos de predicar. Dios se encarnó en ese cuerpo de hombre, siendo el único sobre la tierra, perfecto y sin pecado, y sin embargo lo crucificaron como un maldito. Siendo sin pecado, terminó siendo crucificado en manos de pecadores, para que los hombres le vieran y le consideraran la mayor expresión de ejemplo terrenalmente. Jesucristo es nuestro modelo a seguir. Nuestro mayor ejemplo. La pregunta es si lo estamos siguiendo o estamos siguiéndonos a nosotros mismos. Porque sus palabras no eran invenciones humanas, sino era la verdad revelada por Dios Padre. Hermanos, quiero leerles este versículo y vamos a estar terminando por aquí y seguiremos más adelante. Mucho para mirar sobre esto, ¿verdad? Un tema tan precioso. Dice Juan capítulo 12, versículos 49 y 50. Juan capítulo 12, versículo 49 al 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. La palabra encarnada, hermanos, está diciendo porque yo no he hablado por mi propia cuenta. No estaba haciendo su voluntad, estaba haciendo la voluntad de su Padre, transmitiendo el mensaje que su Padre quería que Él transmitiera. El Padre que me envió, Él me dio mandamientos de lo que he de decir. Podemos decir que ya estaba predestinado lo que el Señor iba a decir. Y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Eso fue lo que vino a decir, vino a traer palabras de vida eterna, palabras que traerían esperanza a la humanidad. Esa raíz, ¿verdad? Que a pesar de que parecía que todo estaba perdido, pero Él resurgiría. Él resurgiría, hermanos. ¿Cómo no gozarnos en este Dios tan maravilloso? ¿Cómo no gozarnos y deleitarnos en este Dios que vino a traernos vida eterna? Que todo lo que sale de nuestra boca sea para edificación, sea para traer a ese pecador al arrepentimiento. Que sean palabras que edifican.
Tú y yo no precisamos pararnos detrás de un púlpito para predicar la palabra. Predica el evangelio a tu vecino, predica el evangelio a tu familia, predica el evangelio a tus compañeros, predica y predica. Y déjame decirte, nunca te olvides, nunca nos olvidemos de la humildad, hermanos. El que se gloría, gloríese en el Señor. Podemos muchas veces jactarnos y gloriarnos en: yo salvé a este pecador, yo lo traje a Cristo. Por eso nuevamente Pablo decía: el que se gloríe, gloríese en el Señor. Pablo tendría mucho en el cual glorificarse en sí mismo y todo ese estudio, y sin embargo todo lo tenía por pérdida. No le importaba, sino que para él era importante. Tienes algo de qué gloriarte, gloríate en el Señor. No en las victorias que has tenido, sino gloríate en el Dios que te da la victoria, en el Dios que trae a las almas al arrepentimiento. Instrumentos, hermanos. Somos instrumentos, el medio por el cual Dios nos usa para que el Evangelio llegue a más almas. Seguiremos mirando, mis hermanos, más sobre este tema, pero saber que la supremacía de Cristo en la predicación debe estar. Dios es supremo, el mensaje de Cristo es lo central. Eso es lo que el alma necesita recibir. Es lo que puede transformar el corazón. No tus palabras, ni las mías, ni mi ejemplo, ni mis vivencias. La palabra de Cristo es la que debe de morar en abundancia en nuestros corazones cada día más, para predicar a ese Cristo que vive y reina. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo de oración. Padre, queremos una vez más venir a través de tu Hijo Jesucristo, elevamos nuestra oración y dar gracias porque tú eres ese Dios, ese Mesías que fue proclamado durante muchísimos años a lo largo de la historia, ese Dios que lo vemos en cada detalle de las Escrituras, vemos su cumplimiento, Dios. Vemos la palabra de Cristo encarnada que habitó entre los hombres, se hizo hombre y habitó entre los hombres, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Qué maravilloso, Dios, lo que nuestro Salvador ha hecho para darnos vida y vida en abundancia. Padre, desafíanos cada día por medio de tu palabra a vivir en esa santidad, a vivir en esa piedad, a gozarnos, a regocijarnos, Señor, en ti, y ser el ejemplo para el mundo. Que en nuestro hablar se vea Cristo, porque tú, Padre, hablabas esas palabras que el Padre te había dado para que dijeras. Palabra, un mandamiento de vida eterna que traería vida, esperanza, obra para salvación. Añade almas a tu iglesia, Señor, trae arrepentimiento, que podamos ser testimonios para que otros acudan a ti. Padre, glorifícate en nuestras vidas y que la palabra de Cristo cada día more con abundancia en nosotros. Bendice la vida de mis hermanos, que tú abras puertas para aquellos que necesitan de trabajo, pero que tú sigas obrando en medio nuestro con gran poder y que nos concedas una semana en la que te honremos y glorifiquemos a ti, donde tengamos victoria, Señor, pero que también, aún en la aflicción, nos podamos regocijar en ti. A ti sea la gloria y gracias, Señor, por este tiempo. En el precioso nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, hermanos, amigos, por estar acompañándonos en este tiempo. Animamos, ¿verdad?, de que lo puedan estar compartiendo para alcanzar a otros, porque el Evangelio de Cristo tiene poder. Gracias por acompañarnos y que el Señor les esté bendiciendo grandemente. Bendiciones.